Estamos en el capítulo 18 del libro de Juan. Empezamos hace un año atrás, en el primer capítulo del libro de Juan, el Evangelio de acuerdo al apóstol, al discípulo Juan, que habla sobre el ministerio de Cristo. Empezó en el capítulo 1 que dice que al principio estaba el verbo, la palabra, que era Cristo, ¿verdad? Cristo estaba desde el principio. Y hemos caminado en los capítulos, en los diferentes capítulos, viendo los milagros que ha hecho Jesús en su ministerio, empezando más o menos los 30 años. Han pasado 3 años, ahora tiene más o menos 33 años, está con sus discípulos y está en el jardín y ha sido traicionado por Judas y ha sido arrestado. Y en medio de ese arresto, se lo llevan atado para un tribunal. Voy a decir que un tribunal que era un tribunal hasta falso, porque no había evidencia de que él había roto ninguna ley de judía. Ahí se disparcen todos los discípulos, menos 2, Pedro y Juan, que siguen a Cristo. Me hace pensar en una boda, cuando una pareja se enamora y la novia está vestida de blanco, está lista para confesarse ante el Señor y la congregación de que ella ama a ese hombre que quiere que sea su esposo. Y ese hombre que está enamorado de esa dama y quiere confesarse que él la ama a ella también. Y van delante de un grupo de personas, una congregación. Hay un pastor, un cura, un notario, un juez, y declaran: sí, lo acepto como mi esposo. Sí, la acepto como mi esposa. Qué gozo, ¿verdad? Qué emocionante. Ahora mirándolo de la otra manera, a lo mejor ese matrimonio lleva unos meses de casado, unos años de casado, y lamentablemente el matrimonio no está trabajando y quieren divorciarse. Y llega el momento que él la rechaza a ella. Ella lo rechaza a él. Aún se niegan uno al otro. Y dicen: no quiero vivir más con él. No quiero vivir más con ella. No la conozco. Nunca la conocí. Son dos diferentes cosas, el matrimonio y el divorcio, y lo que vamos a hablar ahora, pero tienen un parecido. Porque hoy vamos a hablar de Pedro, uno de los dos que siguió a Cristo al tribunal, pero rechazó a Jesús no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y aún uno dice: wow, ¿era cobarde Pedro? O dirá: ¿se confundió? ¿O estuvo bajo demasiada presión? Le voy a decir una cosa. Pedro era un hombre humano e imperfecto. ¿Cuántos aquí somos hombres y mujeres humanos e imperfectos? Todos. Había uno solo que era perfecto, y ese era el Señor Jesús. Vamos a primero empezar en el trasfondo de la situación, para entender claramente lo que pasó en aquella noche. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 18, empezando en el versículo 12. Y vamos ahora a leer del 12 al 14. Debe estar en pantalla. Dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Fíjense, los soldados dejaron ir a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: yo soy el quien ustedes buscan. El hombre perfecto, el hombre Dios, dice: déjenlo ir, que ustedes me buscan a mí. Y uno dice: pobrecito Jesús, lo arrestaron. Era parte del plan de Dios, que él tenía que entregarse por los demás. Lo llevan atado a presentarlo primeramente a Anás,
el suegro del sumo sacerdote. Anás había sido sumo sacerdote antes de Caifás. Pero ¿qué había pasado? Era una posición que bajo la ley judía era una posición de por vida. Así como es un juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Cuando se le da la posición, es asignada por vida. ¿Pero qué pasó? Porque políticamente no le convenían a los romanos de que fuera sacerdote Anás. Le dijeron, tiene que ser otro. Y entonces le da la posición al yerno, que es Caifás. Pero en la mente de los judíos, uno se imagina que el que de verdad tenía el poder de ser el sumo sacerdote era Anás. Entonces lo llevan a Anás primero, antes de llevarlo a Caifás. Los romanos estaban sobre el poderío de aquel entonces de Israel. Y ellos políticamente declaraban quién iba a ser el jefe de los israelitas. Lucas 3:2 dice, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Así que en ese momento cambia el poderío de uno al otro, pero la mano que dirigía el poder en realidad era Caifás. Parece que llevan primero a Anás para hacerlo lucir como que es algo informal, como que iba a ser un caso informal, que no había una decisión ya hecha de darle un veredicto de muerte a Jesús. Aparentemente, antes de dejar el aposento alto, los discípulos habían llevado consigo 2 espadas. Eso lo encontramos en Lucas 22:38. Pero después Lucas menciona que Jesús sanó la oreja del hombre que Pedro le había cortado la oreja cuando lo arrestaron. Eso está en Lucas 22, del 50 al 51, y dice, y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y la sanó. En otras palabras, le cortó la oreja. No fue que tenía una oreja ahí que se la sanó, sino le cortó la oreja. Pero Jesús, por su poder, hace un milagro. Le toca la oreja, ¡bum!, y tiene una oreja nueva. Y aún así arrestan a Jesús. ¿Por qué arrestan a Jesús? Porque eran hombres malvados. No importara lo que pasara esa noche, había un plan. Y el plan era llevar a Jesús a una corte, encontrarlo culpable y darle el veredicto de muerte. De acuerdo a la ley judía, un prisionero no podía ser juzgado y darle una sentencia en el mismo día, y mucho menos en la noche. Pero a Jesús lo llevaron ante Anás y lo iban a encontrar culpable. La única manera que la ley permitía que un hombre fuera a juicio y en la misma noche ser sentenciado era cuando lo iban a absolver de todos los cargos. Quiere decir que ya te muestra que este caso era un caso falso, un caso ilegal. Pero ya ellos tenían puesto en su mente y en su corazón que iban a matar a uno para ellos tener control del pueblo. Esto no cumplía los requisitos legales, pero aún le iban a dar una sentencia. Caifás ya había hecho una profecía que aún él no se daba de cuenta. Caifás no era un hombre bueno, gran hombre de Dios, pero Dios usa a Caifás en el momento para hablar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un mensaje que él quería que Caifás dijera. Nos muestra que Dios puede usar a un incrédulo para hacer su voluntad, para glorificarse Él, porque Él es el Dios que lo sabe todo. Fíjense lo que dice Juan 11, 49, 50. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Cuando Caifás habla eso en Juan 11, él no sabe que él estaba hablando de una profecía que había sucedido años antes, cientos de años antes, en el libro de Isaías.
El profeta Isaías había declarado en Isaías 53:12: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cientos de años antes, ya el Señor estaba trabajando por su profeta diciendo: va a haber uno que va a pagar el precio por muchos. Y Dios usa a Caifás a declarar esa profecía capítulos antes, tiempos antes de que arrestaran a Cristo. Ya se había tomado una decisión de matar a Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y Hebreos 2:9 dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor de los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Esta profecía que pasó en Isaías, cientos de años después, se está tomando a cabo. Y la gente dice: pobrecito Jesús, lo arrestaron, le están cumpliendo un juicio ilegal, lo quieren matar. Pero Jesús sabía que él tenía que cumplir con el deber y la voluntad de su Padre, porque Cristo era el Dios hombre que había venido con ese propósito. El propósito de Jesús de venir era para morir por nosotros, resucitar, ser victorioso sobre la muerte, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora vamos a ver la primera negación de Pedro, regresando al texto original, en el versículo 15, capítulo 18, versículo 15, dice: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. ¿Quién era ese otro discípulo? Juan, el que está hablando aquí. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, la portera, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Fíjense, no le contestó Pedro: no lo soy. Aquí Pedro niega conocer a Jesús. Recuerden, Jesús le había dicho: me vas a negar 3 veces. ¿Ante qué? Ante que el gallo cante. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Todos los discípulos habían huido. Todos los discípulos habían huido cuando el Señor fue arrestado. Todos, menos Pedro y Juan. Y luego viene Juan a donde está Pedro, porque no lo dejan entrar, y la señora que estaba, o la muchacha que estaba en la puerta, deja que Pedro entre. ¿Por qué la mujer deja que Pedro entre? ¿Juan tenía algún poder especial? No, aquí dice que Juan era conocido por el sumo sacerdote. Quiere decir que el sumo sacerdote, o la casa del sumo sacerdote, conocía de Juan. La palabra que usan es nostos, que es o que lo conocía porque lo había visto anteriormente. Puede ser porque Juan y su padre eran pescadores. ¿Y quiénes comían los mejores pescados? Los jefes. Entonces los jefes de Israel eran los sacerdotes, a lo mejor él le traía pescado a ellos, le vendía pescado. O puede ser porque lo haya visto
en ocasiones, o a lo mejor aún eran, a lo mejor familiar, a lo mejor eran primos, conocidos. Pero la portera deja entrar a Pedro y le pregunta, ¿y tú no eres uno de los que siempre estás con este grupito? Y Pedro dice, no, qué bochorno, ¿eh? Que te vengan y te pregunten, ¿tú no conoces a tu primo Manny? No, qué bochorno. ¿Tú no conoces a tu hermana Elizabeth o Cristina? No, nada que ver. Qué bochorno. Un hombre que había seguido a Jesús por 3 años, que había convivido con él. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué Pedro rechaza a Cristo? Pueden haber varias posibilidades, pero yo me pongo a ver en la palabra de Dios, en el libro de Mateo 26, 58, y veo posiblemente una de las razones porque él seguía a Jesús de lejos. ¿Cómo que lo seguía de lejos? Sí, él cuando fue a seguir a Jesús, él no fue con Jesús alante del sacerdote. Se llevan a Jesús y él sigue a una distancia a Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 26, 58. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Entonces Pedro tuvo la fortaleza, fue fuerte suficiente para seguir a Jesús. Pero en realidad no fue con Jesús, no se quedó al lado de Jesús. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Jesús? Cuando caminamos a una distancia de Jesús, somos capaces de pecar, somos capaces de mentir, somos capaces de ser igual que Pedro. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a Pedro cuando nosotros mismos a veces caminamos lejos de Jesús? Aquellos que conocemos a Jesús, en vez de caminar junto a ellos, caminamos a una distancia. Esto pudiera haber sido una de las causas por la cual Pedro falló. Puede haber otra causa. Me pongo a pensar, a lo mejor cobardía, a lo mejor en el momento tuvo un momento de debilidad, porque Pedro era un hombre. Pedro era el que le cortó la oreja al soldado y era el que decía, yo voy hasta la muerte contigo. Y en ese momento, como el perrito, ¡ay, ay, 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 ay! Puede ser que haya sido cobardía. Temía seguir la misma suerte o el mismo problema de Jesús, que sabía que Jesús iba delante de un tribunal y no sabía qué castigo iba a recibir, porque aún nadie sabía que a Cristo lo iban a matar, que a Jesús lo iban a sentenciar a la muerte. Pero a lo mejor él tenía miedo, y si le caen a golpe, si le caen a palo y yo estoy al lado de él, posiblemente haya sido cobardía. Otro tercer punto que pudiera haber sido, a lo mejor se sintió comprometido con el grupo que estaba allí. Porque dice que Pedro fue y se acercó al grupo que estaba allí esperando a ver qué es lo que pasaba. Ya en la puerta le habían preguntado, ¿tú conoces a Jesús? Y dijo, no. Pero se sentó entre el grupo de enemigos. A algunos nos gusta estar en el grupo, ¿verdad? Yo quiero ser parte del grupo y soy capaz de mentir para ser parte del grupo. Soy capaz de negar mi fe, mi familia, mi patria por ser parte del grupo. No, porque la gente piensa, la sociedad creen que él es culpable y yo no quiero asociarme. Entonces, bueno, yo lo quiero, yo lo amo, pero mejor me quedo calladito aquí y espero a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que se comprometió en una causa común, ¿verdad? Hemos visto varios eventos que han sucedido en este año pasado, que la gente se ha encontrado en un grupo de gente donde no deberían de estar. Gente que nunca le hubieran causado daño a otra persona, pero se vieron en una protesta, o se vieron en un ambiente, en una situación, ¿verdad? A lo mejor Pedro, eso lo influyó, el grupo con quien se rodeaba. Dicen, cuidado con quién andas, porque te diré quién eres. ¿Podemos asegurarnos nosotros de que nunca hemos negado a Jesús? ¿Cuántos aquí nunca han negado a Jesús? ¿Ni en una ocasión? ¿Acaso jamás nos hemos avergonzado de nuestra fe
o tratado de esconderla? ¿Cuántas veces hemos tenido una oportunidad de decir, sí, yo soy un cristiano? Sí, yo lucho por la causa de Jesús. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Posiblemente en nuestra inmadurez hemos tenido tiempo de ser flaco en nuestra fe, ¿verdad? De tener una debilidad. Y una tercera pregunta, ¿no hemos sido cobardes en algún momento? ¿Quién no ha sido cobarde aquí en un momento? Yo sé que yo he sido cobarde en varios momentos. Yo he fallado al Señor Jesús. A lo mejor no he dicho, yo niego que lo conozco, pero a veces por no declararlo, por no compartirlo, soy tan culpable como aquel que lo niega. Me estoy predicando a mí. Tenemos que darle gracias a Dios que Él es paciente y nos perdona nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros venimos del polvo. Somos imperfectos. Él nos hizo perfectos, pero por el pecado somos imperfectos. Tenemos el virus de la imperfección por medio del pecado. Corre en nuestro ADN, desde Adán y Eva. Es el problema humano. Fíjense lo que dice Salmo 103:14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. La palabra de Dios lo dice. Del polvo venimos y al polvo vamos. Sin embargo, no podemos minimizar lo que hizo Pedro. Porque Pedro mintió. Pedro falló. No es para juzgarlo, sino para poder entender nuestras propias debilidades. No, porque Pedro, figúrate, cómo él va a ir allí y mentir. ¿Y a dónde estaban los otros discípulos? ¿Había alguno allí en la corte? Pedro tenía valentía, pero Pedro era imperfecto, como nosotros somos imperfectos. Podemos ser valientes, pero a veces podemos pensar dos veces. ¿De verdad me quiero meter en lío? ¿De verdad me quiero identificar con Jesús? Pedro se sentó entre el grupo de la gente, de la causa. Se identificó con el grupo en vez de identificarse con el Señor. Pero ahora vamos a encontrar al testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesús, el hombre perfecto. Fíjense lo que dice el versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, ¿todos saben lo que enseño? ¿Ustedes todos saben lo que yo estoy enseñando? He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Fíjense lo que dice. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Cómo? Jesús le está hablando, le está contestando la pregunta y le dan una bofetada. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Jesús contestó otra vez, honestamente, claramente, fielmente. Si dije algo indebido, debe demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Porque te ofende la verdad. ¿Cuántos hemos sido ofendidos por la verdad? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. En ese punto Anás se lava las manos y dice, ya yo hice mi parte. Ya hice el show. Ya hice lo informal. Ahora que vaya al que de verdad tiene el poder. En contraste a Pedro, Jesús es el hombre perfecto y confiesa la buena confesión. No mintió. Aún sabiendo lo que le tocaba, no dijo mentira. No dijo, ustedes se han equivocado. Sino dijo, yo públicamente he dicho lo que digo y lo digo de nuevo.
Vayan y pregúntenle a los otros. No vengan a preguntarme a mí. Se insultaron por la verdad y lo bofetearon. Marcos 14, del 55 al 59 dice, adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo. Pero no pudieron encontrar ninguna. No tenían testigos. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Ninguno decía la misma historia. Eran falsos. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro. No hecho con manos humanas. No hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. No tenían la misma historia. Uno decía una cosa y el otro decía otra. Estaban planificando matarlo desde antes del juicio. Ya habían hecho un complot para matar a Jesús. Y no tenían testigos. La ley decía que el sacerdote era el que tenía que traer la evidencia contra la persona. No podían hacer que la persona se declarara culpable. Es como que usted vaya a la corte y diga, yo soy culpable. No, necesitaban que ellos trajeran la evidencia y no había uno que pudiera dar evidencia contra Jesús. Los procedimientos no eran legales. No estaban supuestos a hacerle preguntas al que tenían en la corte, sino traer a los testigos para enseñar evidencia. Pero querían declararle a Jesús, dime lo que has hecho mal hecho. Y Jesús dice, yo no he hecho nada mal hecho. A ver, ¿a dónde está la evidencia? Entonces se lo mandan a Caifás. Pero en Apocalipsis 1.5 vemos que él confesó la buena confesión. Mira lo que dice Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, él es testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él es el testigo fiel. Pedro miente. Pedro lo rechaza. Pero Jesús no lo echa para adelante. Cuando le preguntan, ¿y cuál es la doctrina? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es la doctrina de tus discípulos? Dice, mi doctrina es la que siempre ha sido, que he declarado públicamente. Y aún ellos se ofenden y le dan una bofetada. La verdad ofende. El evangelio ofende. Cuando usted comparte el evangelio, si la persona no quiere aceptarlo, se ofende. Porque lo hace enfrentarse a su propio pecado. El evangelio nos pone cara a cara con nuestro propio pecado. Y a veces es mejor escondernos que enfrentar nuestro pecado. Jesús sabía la verdad que predicaba y personificaba, que era la verdad de las verdades. Y ellos no querían oírlo. Ellos simplemente querían juzgarlo, matarlo, eliminarlo, como si fuera una basura. No consideraron a Jesús. Ellos habían visto todos los milagros de Jesús. Él públicamente había alimentado a las personas, miles, ¿verdad? Públicamente había sanado a los enfermos. Públicamente había amado a sus discípulos, desde cerca y desde lejos. Aún había resucitado a los muertos. Había llorado con ellos. Cuando Lázaro, el amigo de él, fallece y él va a resucitarlo, él tuvo compasión de Marta y de María. Y dice que Jesús lloró. Él tenía compasión por la gente. Él amaba a la gente. Ahora vemos la segunda y tercera negación de Pedro. Dice el versículo 25, mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle,
¿no eres tú también uno de sus discípulos? Aquí viene una segunda vez a preguntarle. No lo soy, negó Pedro. 2 veces ya. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Y una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó un gallo. Ahí vemos a Pedro otra vez, nuevamente, calentándose al lado de la fogata. Que no me descubran. ¿Qué pasará? Y viene uno y le dice, ¿y tú no estabas con él? No lo conozco. Y llega otra vez, pero sí, yo también en el jardín con él. No. ¿Y qué hizo el gallo? Cantó. Proféticamente Jesús le había dicho, en estos momentos tú no vas a morir conmigo. Es más, tú ni vas a estar cerca de mí para la causa mía. Pero lo bonito es que ahí no es donde termina la historia. Y no podemos juzgar a Pedro, porque nosotros mismos hemos fallado, ¿verdad? Lo que Pedro nos está enseñando es nuestra propia debilidad como humanos. Todos pecamos. Todos tenemos momentos de debilidad. No importa cuán guapo usted sea, cuánta fortaleza usted cree que tenga. ¿Usted sabe lo que le da a usted la fortaleza? El Espíritu Santo. Y usted no puede tener el Espíritu Santo si no tiene a Jesús en su vida. Porque el Espíritu Santo viene a morar en usted cuando usted acepta lo que Él hizo por usted en la cruz. Cristiano, si usted verdaderamente es un cristiano, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Usted tiene que buscar la fortaleza en ese Espíritu Santo. En el momento Pedro no tenía el Espíritu Santo. El Señor todavía no había dado su Espíritu Santo para morar en nosotros. El Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo sobre la tierra, pero todavía no había venido a morar en nosotros. El templo era un lugar físico como un edificio. Hoy en día el templo es el cristiano. Hoy Él viene a morar en ti. Y hoy tú tienes un poder que Pedro no tenía, que es el Espíritu Santo. Pedro no lo tenía. Pedro mintió. Él trata de simular, no, se equivocó, no soy yo. Y el gallo canta. Y ahí Pedro se da de cuenta su debilidad. Ahí es donde él dice, verdaderamente no sirvo para nada. Se abochorna. Aún se vuelve un hombre chiquitico. Se esconde, corre. Y aún cuando Jesús va a la cruz, no hay mención de Pedro allí en el monte. No hay mención de Pedro estando allí alante del Señor con María. Pedro se esconde. Aún el Señor regresa y Pedro dice, me voy a pescar. Me voy de pesca. No se sentía digno de estar ante la presencia del Señor. Pero el Señor es un Dios bueno. El Señor está buscando para reconciliar a aquellos que están perdidos. Aún para reconciliar a aquellos que lo conocen y tienen una relación quebrantada con Él. Posiblemente avergonzarse de Jesús sea uno de los pecados más graves que hay. Para un creyente, específicamente para un creyente. Porque esto contrista al Espíritu Santo. Se ponen a pensar Jesús lo triste que estuvo cuando vio a Pedro decir, no lo conozco. Jesús estaba a una distancia y me imagino que lo vio. A lo mejor hizo contacto con Pedro ojo a ojo y dijo, sé que iba a pasar, pero no me doy por vencido. Más adelante, en el capítulo 21, y no vamos a entrar en detalle porque eventualmente vamos a llegar al capítulo 21 y quiero que lo oigan el mensaje. Pero le voy a dar una línea, y es que en el capítulo 21 Jesús le cocina un desayuno a Pedro. Pedro sale del mar y allí él hace un desayuno y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, sí, Señor.
Pedro, ¿tú me amas? Claro que sí, Señor. Y una tercera vez. Recuerden que Pedro lo negó a él 3 veces. Y ahora Jesús le pregunta a Pedro una tercera vez: Pedro, ¿tú verdaderamente me amas? Y Pedro baja la cabeza y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. La confesión de Pedro en ese momento es: tú sabes que te amo y he fallado. Y ahí es donde Jesús reconcilia, rescata, repara esa relación que tiene con Pedro. Y a lo mejor usted se siente hoy como Pedro. Usted ha estado teniendo una relación quebrantada con el Señor. O a lo mejor usted nunca ha tenido una relación con el Señor. Usted no conoce al Señor. Usted ha oído del Evangelio, ha oído del Señor, ha oído de que hubo un hombre que se llamó Jesús, que vivió una vida perfecta, que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y murió por usted y por mí y por nuestros pecados. Murió por el pecado del mundo. Y usted nunca ha aceptado a ese Señor como su Salvador personal. Hoy el Señor quiere reconciliarte. Hoy el Señor quiere que tú estés cerca, no lejos de Él. Mira lo que dice Colosenses 1, 19, 22. Oiga claramente: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Jesús, de Cristo. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Algunas cosas, no. Todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que por medio de Cristo y su sangre es que somos salvos. Es que podemos ser reconciliados. Fíjense, sigue en el versículo 21 y dice: eso los incluye a ustedes. Ustedes están incluidos. Yo estoy incluido. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él. ¿Por qué estaban separados de Él? Por nuestro pecado. Separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Sabe lo que declara Dios? Eres santo. Santo. Yo que negué a Cristo. Yo que dije, no lo conozco. Estaba en un grupo de amigos. Qué bochorno decir que yo soy cristiano. Estoy en el trabajo, no, que no sepan que soy cristiano. Porque la gente, que van a decir de mí: fanático, mira el loco. Yo soy santo. No solamente soy santo, soy libre. Libre de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. No por mis méritos, no por tus méritos, sino por los méritos de aquel que fue a la cruz del Calvario. Ya no somos aislados del Señor por nuestro pecado, porque Él usa la cruz del Calvario para hacer un puente. El madero donde Él fue crucificado se vuelve el puente, y la sangre que Él derramó te limpia. Eres santo. Si eres cristiano, eres santo. No te olvides tu nueva identidad. Ya no eres el Pedro que negaba al Señor. Eres el Pedro que fue reconciliado, que fue amado. Y si tú nunca has hecho esa decisión, quiero que hoy mismo la tomes. Toma una decisión, es un regalo. Simplemente le tienes que decir: yo creo en ti. ¿Crees en tu corazón que Él murió por ti? Confiesa con tu boca que Él es Señor y serás salvo. Es un evento, no es un proceso.
El proceso de santificación empieza cuando tú aceptas al Señor y empiezas a caminar en sus pasos. Pero la decisión es tuya, porque Él está ahí, como hizo con Pedro. Te está preparando un desayuno, un buffet, para que tú digas sí y te sientes en la mesa con Él a comer. No hoy, de hoy en adelante, hasta la eternidad. Puedes tomar esa decisión hoy. Simplemente tienes que decirle, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tu hijo. Si has tomado esa decisión y has fallado, pídele perdón. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. No lo he mostrado en mis acciones, en lo que digo. Pero hoy puedes tomar la decisión de seguir en los pasos de Jesús para reconciliarte con el Señor. Para que vivas una vida con gozo. Para que vivas una vida con satisfacción. No en las cosas elementales ni materiales, sino en las cosas que van a durar y perdurar por una vida eterna. Yo les quiero dar gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y espero que la palabra de Dios sea la que transforme su mente y su corazón hoy. Vamos a alabar al Señor.